¿Qué es lo que define realmente a un monstruo? Parasite es un manga creado en los 80 adaptado por Madhouse en 2014, que logró trascender en el género del terror gore para convertirse en verdad en un ensayo filosófico sobre la humanidad y su naturaleza. Y es que al principio del anime, con estas imágenes que habéis visto al principio del vídeo, podemos pensar que será un anime de terror psicológico y de terror gore normal, uno más del montón. Pero no es así, esto es solo el gancho para que el espectador se quede pegado a la pantalla. En verdad, Parasite trata sobre otra cosa, el qué nos hace humanos y cómo podemos llegar a perder nuestra humanidad. Hoy me gustaría que me acompañaseis a explorar la obra de Parasite, a analizarla, comprender a sus personajes y sobre todo intentar comprender el mensaje final que nos quiere dejar esta obra. En el primer capítulo vemos como nuestro protagonista, Izumi Shinichi, está durmiendo tranquilamente mientras escucha música. Y lo más importante, vemos como una especie de bolas empiezan a caer del cielo. De aquí sale lo que al principio podríamos creer que era un gusano, pero nada más lejos de la realidad. Vemos como es un parásito que intenta meterse en la cabeza de Izumi por los oídos, pero al tener los cascos, intenta hacerlo por los orificios de la nariz. Izumi, gracias a Dios, estornuda y aleja un poco este parásito, el cual intenta meterse por su mano para llegar hasta el cerebro, pero Izumi se despierta y gracias a los cascos que tenía puestos, corta la circulación de su brazo haciendo que este parásito no pueda subir hasta su cerebro. Izumi se despierta a la mañana siguiente como si nada hubiese pasado, no se acuerda, pero nosotros como espectadores sí que oímos como alguien le dice que se calle. Él también lo oye, pero al estar medio dormido no lo toma en cuenta y se dirige a clases para hacer su vida normal. Pero el momento culmen de este primer capítulo es cuando una chica que está cruzando la acera y a punto de ser atropellada es salvada por Izumi, o más bien por su mano derecha, la cual ha cambiado y ahora tiene una forma como de garras de metal. La salva y sale corriendo asustado qué le está pasando a su mano. Y ahí se acuerda de todo lo que pasó la noche anterior, y esta mano le empieza a hablar, diciéndole que es una pena no haber llegado al cerebro, dado que tenía que tomar el cuerpo completo de Izumi, explicándole que es un parásito, que como he comentado, quería tomar su cuerpo completo, pero que ahora no lo podrá hacer, dado que se ha estacionado en su mano derecha, diciéndole así también que de alguna manera ha perdido su mano y este ha tomado el control. También le dice que no le diga nada a nadie, amenazándole, porque aunque él necesite que Izumi esté vivo, puede matar a todos a su alrededor, o incluso quitarle la vista porque solo necesita mantenerle con vida. Este parásito que se ha ubicado en la mano derecha de Izumi será Migi, y Migi le explica que ellos piensan de manera lógica y racional, que no entienden el concepto de emociones y por qué a veces los humanos actúan así, haciendo que durante todo el anime veamos discusiones y también conversaciones sobre cómo actuar en ciertos momentos. También le explica a Izumi que por las señales que transmiten los mismos parásitos saben si alguno de los suyos está cerca. Pasando así al capítulo 2, donde vemos cómo un perro se está comiendo a otro perro, diciendo que Migi también ha fallado, dado que este parásito al ubicarse en un perro y no en un humano ha fallado, igual que Migi al no coger el cerebro de Izumi. Por esto mismo, este perro parásito entiende que Migi es un enemigo, así dándose la primera batalla entre dos parásitos, siendo que Migi dice que al estar en un perro su coeficiente como parásito no era tan bueno como el de Migi, pudiendo así ganar esta pelea. También nos dicen una cosa muy importante y es que los parásitos son caníbales. Según en el huésped en el que estén, querrán comer la misma especie. Es decir, este perro parásito, al estar ubicado en un perro, se comía a otros perros, pero si un parásito se ubica y toma el control del cerebro de un humano, comerá humanos. Una de las cosas que me gusta mucho de esta obra es que casi todos los cimientos sobre los parásitos los ponen al principio, aparte de otros cimientos que veremos más adelante durante la obra, como por ejemplo cuando se encuentran con el primer parásito que sí que ha tomado el control de un humano, este mismo se corta el brazo derecho para que Migi salga de su huésped defectuoso y se una a él, siendo que es posible que dos parásitos habiten en un mismo cuerpo, como veremos más adelante con Gutou. Pero no adelantemos acontecimientos. Migi no se une a este parásito no porque tenga amor a Izumi o porque la haya cogido a precio en estos pocos días que han estado juntos, sino porque sus posibilidades de unirse a él con éxito
entiende que son bastante bajas, siendo así que entendemos incluso más el cómo piensan los parásitos y que sí que es verdad que no tienen emociones, sino que solo piensan de forma lógica y racional. Después de esta primera conversación, después de esta primera pelea, la cual podríamos considerar que es la primera pelea de verdad, dado que este al estar ubicado en un humano sí que tenía la racionalidad y la inteligencia como para estar a la par de Migi, Migi le comenta a Izumi que él en verdad, aunque sea un parásito, ahora tendrán más bien una relación de simbiosis, dado que si Izumi muere, también muere Migi. Así que otra vez se nos recalca más aún que Migi es un ser racional, que no tiene sentimientos y que solo está actuando así porque si no él también moriría, siendo esto uno de los puntos que más me fascinan durante la obra. Vamos a hablar un poco más de Shinichi. Shinichi Izumi es una persona normal, hasta que Migi entró en él, era un chico normal de preparatoria, el cual iba a clases, lleva gafas, tiene pocas habilidades físicas, pero una familia que le quiere. Y también, aunque sea un poco introvertido, le gusta una chica de su clase llamada Murano y se lleva más o menos bien con todo el mundo en su clase. Entonces esto hace que la perspectiva de todo su mundo cambie al tener un parásito dentro de sí, siendo que sus padres le empiezan a notar raro que está ocultando algo. El padre, como cualquier hombre haría, dice que es normal que estando en esta edad tenga un secreto, dos, incluso tres o cuatro, y que su mujer no se preocupe. Pero su mujer está realmente preocupada porque al principio cuando le dijeron a Shinichi que iban a hacer un viaje, este se opuso. Pero cuando conversó con Migi y este le dijo que sería mejor para ellos irse a una zona poco poblada, dado que habría menos parásitos, este les dijo que sí, que es mejor que se fuesen. Entonces no entiende estos cambios tan bruscos de personalidad en Shinichi, creyendo lo peor, o por lo menos yo creo que su madre se creyó lo peor, haciendo así que ésta pensase que a lo mejor estaba consumiendo algún tipo de sustancia poco saludable, entre otras cosas. Lo importante aquí es como vemos que sí que tiene unos padres que se preocupan por él. Aparte de esto, se me ha olvidado comentar que conoce a Kana, una chica de otra ciudad, de una ciudad colindante, que pasaba por allí y que era la típica gal que estaba con sus amigos metiéndose con otro chico, el cual Izumi intenta rescatar sin que actúe Migi, porque Migi su prioridad es que Izumi esté a salvo y que sufra el menor daño. Y aquí Kana se interesa un poco por él, porque Migi nos comenta en estos primeros capítulos que hay personas que son bastante perspicaces, como podría ser también Murano, la cual es la chica que le gusta a Migi, pero no al nivel al que está Kana, porque Kana de alguna manera percibe las mismas señales que emiten los parásitos, haciendo así que desarrolle sentimientos por Izumi y también de alguna manera se vuelva un poco acosadora. En este periodo de tiempo también conoce a Takamura, un parásito en el cuerpo de una mujer, la cual no actúa como un parásito per se, dado que tiene muchísima inteligencia y que quiere experimentar con su cuerpo, con el cuerpo de los humanos y también intentar comprender el por qué actúan los parásitos así. Siendo que esta, con A, un parásito que está en el cuerpo de un chico, ha intentado concebir un hijo y quedando así embarazada, planteándonos por primera vez la serie un dilema moral muy importante. Al haber tenido dos parásitos un hijo, o más bien vayan a tener un hijo, ¿qué es ese hijo? ¿Será un parásito? No, será una persona normal, porque aunque los parásitos estén en los cuerpos de dos humanos, estos no dejan de ser humanos, así que si procrean, cuando el hijo nazca será un humano normal y corriente, planteándose así Izumi algo muy desgarrador que debería hacer con ese bebé cuando nazca. Por esto lo veremos más adelante. Lo que sí que es importante es que A, cuando conoce a Izumi y a Migi, entiende que estos son peligrosos, que esa relación de simbiosis es peligrosa, y actuando de una manera un poco irracional y sin preocuparse por quién le esté viendo, en el instituto de Izumi, donde Takamura también trabaja, yendo a por Izumi, cargándose a todo el que puede. Aquí Izumi al final gana porque también se plantea una cosa muy importante, que es que los parásitos subestiman a la humanidad y que Migi le dice que A no le tiene en cuenta. Entonces van a estar muy parejos a la hora de luchar, pero que Migi se concentrará sobre todo en la defensa, haciendo que sea prácticamente perfecta, y que Izumi se concentrará en el ataque y tendrá que acabar con él, siendo esto lo que pasa. Aparte de esto, Takamura al final huye y le echan del instituto porque entienden que está embarazada y que es muy importante asegurarse de que ella esté bien junto con su hijo, pero que no entienden por qué no evacuó
al resto de los alumnos cuando ella es una profesora, haciendo que esto cambie un poco la perspectiva por primera vez en el anime de Takamura, creyendo que esto no era posible y que al final, como no quiere perder esta oportunidad y que los humanos la descubran, se va directamente de este instituto. Y ahora vamos a uno de los capítulos más importantes de este anime, el capítulo 6, donde yo considero que empieza la caída del héroe, el cual sería Izumi, nuestro protagonista, dado que sus padres al final se fueron de vacaciones al campo, pero por desgracia un parásito el cual tuvo un accidente de coche por no ponerse entre otras cosas el cinturón, sus órganos quedan destruidos, pasándose así al que iba a ser su presa. Pero este parásito había estado durante muchísimo tiempo en el cuerpo de una mujer, y al trasplantarse al cuerpo de un hombre creyendo que esto iba a ser básicamente lo mismo, porque no hay mucha diferencia en nuestra anatomía según los parásitos, al final se da cuenta de que no es capaz de hacer que ese cuerpo se mueva bien y por desgracia se encuentra con los padres de Izumi, haciendo así básicamente una de las mayores atrocidades en el anime, que es matar a la madre de Izumi, apoderarse de su cuerpo e intentar matar a su padre. Llega a una cabina telefónica, dado que Parasite está ambientado en los años 2010 más o menos, y llama a su hijo diciéndole que un monstruo le ha atacado, que ha matado a su madre. Izumi se queda toda la noche despierto, dado que lo que yo pensaba viendo el anime es que lo más normal es que sería que fuese a ayudar a sus padres más teniendo a Migi, pero como no sabe dónde están, se queda toda la noche despierto al teléfono. Ahí es cuando llega su madre, o quien era su madre, y tenemos una de las primeras confrontaciones entre Migi e Izumi, dado que Izumi no concibe que eso ya no sea su madre, la sigue viendo como si fuese ella, cuando Migi le está diciendo todo el rato que no, que huya o que peleen, pero que eso ya no es su madre, haciendo así que Izumi entre en un estado de cólera, aparte de no aceptar la situación, cogiendo un cuchillo y apretándoselo contra su brazo derecho, diciéndole a Migi que se calle, que si no lo va a cortar de raíz. Aquí su madre le atraviesa el corazón y aparentemente muere Izumi. Pues sí y no, porque sí que es cierto que la que era su madre, ahora un parásito, le atraviesa el corazón, pero Migi, en un movimiento muy astuto, se convierte en su propio corazón, haciendo que a la vez que circula su sangre, también circulen las células de Migi y, pues bueno, cogiendo agua y azúcar para básicamente darle nutrientes a Shinichi, en una noche le cura, dejándole así su primera cicatriz tanto física como mental, porque ahora Shinichi concibe que su madre está muerta, tiene un bloqueo emocional muy fuerte y quiere matar al parásito que se ha adueñado de su cuerpo. Además de esto, nos daremos cuenta en los próximos capítulos que algo internamente también ha cambiado dentro de Shinichi, porque al Migi ser su corazón durante esa noche y curarle y mantenerle con vida, parte de las células de Migi se han mezclado con las células de Shinichi, haciendo que este, aparte de conseguir una fuerza física y unas habilidades físicas sobrehumanas y que no necesite gafas, como ser capaz también de saltar 3 metros de altura o correr lo mismo que un atleta olímpico, este ha perdido parte de sus emociones, haciendo así que Shinichi se vuelva más bien una especie de parásito o mejor dicho, tener la mentalidad que tiene Migi, siendo ahora mucho más racional y no entendiendo muchas veces el comportamiento de los humanos. Esto lo vemos más explícitamente cuando está con Murano y ven un perro que está a punto de morir. Este le está sujetando hasta que le para de latir el corazón y en vez de hacerle una tumba o hacer algo más emotivo como haría cualquier humano, simplemente lo desecha en la basura, haciendo que Murano le diga que qué le pasa, que si no tiene emociones, haciendo que Shinichi se replantee el por qué Murano ha actuado así cuando al principio de la serie actuaba como una persona normal y hubiera entendido por qué Murano le dice esto, ahora mismo ya no entiende también las emociones humanas. Esto es otra de las cosas que me gustan muchísimo de este anime, que es que vemos la involución de Shinichi de humano a parásito, por decirlo de alguna manera, cuando va perdiendo sus emociones, gracias a Murano, porque Murano durante toda la obra, durante todo el anime, le va preguntando a Shinichi si es él, si sigue siendo humano, si es Shinichi Izumi. Lo hace un montón de veces durante todo el anime, cada 2 o 3 capítulos se lo pregunta, haciendo al espectador más fácil de entender cómo Izumi está perdiendo su humanidad.
También otra cosa que me gusta muchísimo es que en la mayoría de animes vemos como el protagonista, si pierde su humanidad de alguna manera, casi siempre es cuando consigue mucho poder, creyéndose así el protagonista, que es una especie de dios y tratando al resto de los humanos como escoria, pero no, en este anime no. En este anime, Shinichi empieza a perder su humanidad por la supervivencia, por cada vez que va matando a un parásito o sobreviviendo a alguna situación peligrosa, va perdiendo poco a poco su humanidad, haciendo que, en mi manera de entenderlo, no solo pierda esas emociones por haberse mezclado las células de Migi con él, sino también por todo lo que ha sobrevivido, haciendo como una especie de muro sentimental alrededor, porque durante todo el anime también vemos que cuando éste ha perdido sus emociones, en verdad, muy en lo profundo suyo, siguen ahí porque cada vez que ve algo que le duele o no puede expresar algo con sentimientos como hacía anteriormente, se agarra a esa cicatriz que le causó su madre y es algo desgarrador para el espectador y entendemos muy bien el sufrimiento de Shinichi. Por mucho que quiera, no puede expresar el dolor que ha sentido al perder a su madre y no solo eso, matar, o más bien casi matar al cuerpo de su madre, porque en estos capítulos, cuando va a tomar venganza, conocemos a otra persona que es parecida a Shinichi, dado que el parásito al final no consiguió llegar a su cerebro por querer que su huésped o el que iba a ser su huésped sobreviviera, porque este, al ver el parásito, se asustó, se cayó por un acantilado, haciendo así que el parásito se quedase en su barbilla y en su pecho, sacando su boca para que respirase. Esto me gusta mucho y aquí es donde voy a entrar un poco en las cosas que no me gustan de Parasite. Antes de ir a las cosas que no me gustan de Parasite, os recuerdo que si habéis llegado hasta aquí y os está gustando el vídeo, podéis dejar un like, que así se promociona y llega más gente el vídeo. Y también que si no queréis perderos mi contenido, os suscribáis, que es gratis, y así estáis al loro de todo lo que subo. Muchas gracias por ver el vídeo y continuemos con el análisis de Parasite. Principales cosas que no me gustan de Parasite es que dejan muchas cosas en el aire o que no las exploran suficiente, que yo creo que sí que las podrían haber explorado. Respeto la decisión del autor, pero creo que esto hubiese mejorado muchísimo la obra. Lo primero con Takamura, cuando al principio, después de conocerse y parece que van a pelear, Migi dice que Takamura tiene una mutación doble. Esto no se vuelve a mencionar durante todo el anime, supongo que durante todo el manga tampoco, y es algo que no me gusta. No lances la piedra si vas a esconder la mano. Si me dices que tiene una mutación doble, me podrías decir por qué. Porque no se dice si es porque tiene dos parásitos dentro o porque es una especie de parásito maestro o como lo queráis decir y por eso también es tan inteligente. Aparte, este chico que conoce que también es igual que Izumi y Migi, que no ha sido contagiado por el parásito que no ha llegado a su cerebro, el cual se llama Mamoru, no lo utilizan para nada, excepto para obviamente cuando Shinichi tiene esta pelea con su madre, hacer que no sea Shinichi y que no sea tan trágico el que Shinichi mate a su madre, sino que lo mata Mamoru. Y poco más, siendo esto algo bastante racional, el que hubiesen mostrado a más gente, hubiesen mostrado más a Mamoru en pantalla, dado que sería una buena simbiosis, nunca mejor dicho, entre Shinichi y Mamoru, dado que los dos son iguales para sobrevivir, porque recordemos que los parásitos se encuentran por las señales, o sea que a Mamoru es muy difícil que no lo encuentren, aunque esté en una ciudad poco poblada, como es en este caso, pero es algo que me parece bastante extraño que no lo utilice y que entiendo que podría haberlo utilizado, que no ha querido, pero yo creo que mejoraría mucho más la obra. Otra de las cosas que no me gustan las vamos a dejar para el final del vídeo porque va mucho con el tono de esta obra. Ahora siguiendo con la historia, vemos como Shinichi ha perdido básicamente las emociones y el caso importante y el arco importante ahora es el de Kana, esta chica que se vuelve una especie de acosadora y que puede interpretar las señales de los parásitos, haciéndose estas alucinaciones con que sabe siempre dónde está Izumi, pero no es así, sino que detecta a todos los parásitos, haciendo que sea otra de las muertes más importantes en este anime, porque vemos cómo se obsesiona tanto con Izumi, que intenta que la relación entre Murano e Izumi, que ya en este punto de la historia está bastante fracturada, se fracture aún más para tener posibilidades con él. Y aunque Izumi le dice una y otra vez que esto es muy peligroso, que deje de buscarle, sin decirle que básicamente tiene a Migi en su mano derecha, porque Migi, como recordaremos, quiere la supervivencia de Izumi y la suya por delante de todo, y el cualquiera que se interponga lo va a intentar asesinar.
Pues aún así, en este último intento de saber que ella solo siente a Izumi, se acerca en uno de los sitios donde siempre quedaban para hablar y ahí está un parásito haciendo que muera Kana. Kana es una muerte muy importante porque representa lo que Izumi no puede proteger durante la mayoría de la obra, cómo intenta controlar todo a su alrededor y cómo todo se va rompiendo en gran medida por su culpa, porque los parásitos van siempre donde está él, porque está unido a Migi y detectan la señal de Migi, aunque cuando esté dormido la detecten de una forma más baja, porque la frecuencia quiero suponer que es más baja, pero al final va fracturando todo y este sentimiento de querer protegerlo todo y no poder hacerlo porque es básicamente imposible estar todo el rato con Murano, con la gente de su clase, protegerlos además sin que nadie descubra que tiene un parásito en su brazo derecho, es imposible. Y también recalcando que aquí, como Izumi prácticamente aquí ya sí que pierde cualquier aspecto que le hacía humano, cualquier atisbo de sentimiento o de emociones que pudiese quedar, ya las pierde prácticamente por completo, siendo que va al funeral de Kana y no derrocha ni una lágrima, y también haciendo que la policía y los inspectores empiecen a sospechar de él, dado que siempre está muy cerca de avistamientos de parásitos o cuando un parásito mata a alguien. Pero como Migi está en su brazo derecho y la forma que tienen en este momento de identificar si alguien es un parásito es arrancarle unos pocos pelos de la cabeza o de cualquier parte del cuerpo para saber si es un parásito, dado que al ser una misma unidad unicelular, podríamos decir, cuando se separa, esta se muere y como están compuestos de células, si le arrancas unos pelos, estos al final se acaban deteriorando. Pero como Migi está en el brazo derecho, no puedes saber que Izumi sí que tiene un parásito. Ahora vamos con uno de mis personajes favoritos junto con Izumi y Migi. Sería seguramente mi segundo personaje favorito, que es Takamura y su evolución de personaje. Takamura, como vemos desde el principio, es un parásito bastante especial que tiene una inteligencia genuina y que le gusta mucho experimentar y ver cómo se relacionan los humanos, por eso acaba embarazada. Siendo así que a su propio bebé le trata básicamente sin emociones, le trata como si fuese solamente un perro. Es más, tiene una cuidadora para este bebé y le dice que mira qué bien criado está, porque cuando le dice que se calle, se calla, incluso cuando está llorando, que es algo normal en un bebé, haciendo así que la cuidadora salga despavorida del miedo. Pero vemos como este bebé al final acaba generando emociones en Takamura. Por primera vez ríe como una persona normal cuando al detective que contrata para que vigile a Shinichi le ve despavorido y como básicamente un objeto como si fuese un perrillo, ¿no? Y aparte de esto, lo más importante es cuando da su propia vida para proteger a su bebé, un bebé humano al cual no tendría que tener cariño, al cual le dijo explícitamente a Shinichi que esperaría a que crezca un poco más para experimentar con este mismo bebé. Al final utiliza la cara de la madre de Shinichi para que éste tenga compasión y coja al bebé y se sacrifica por este. La verdad es que es un desarrollo brutal el cómo ver un parásito que piensa de forma racional y lógica, que no tiene ningún atisbo de emoción, ningún sentimiento, al final da su propia vida por un bebé humano, además. Que sí que es cierto que ha salido de su vientre, del vientre del huésped que ha tomado Takamura, pero es algo impresionante que incluso Migi en ese momento no lo puede llegar a comprender la señal que está emitiendo Takamura porque es una emoción y Migi no la puede comprender. La verdad es que es cine absoluto esta parte de la trama, además de que con esto al final Shinichi recupera un poco sus sentimientos y deja de pensar de forma tan lógica y racional. La verdad es que es uno de los momentos más peak de este anime. Porque si habíamos visto como Izumi, nuestro héroe, iba cayendo en ese pozo, iba destruyéndose, iba perdiendo su humanidad, aquí es cuando la vuelve a recuperar y vemos cómo se levanta como un ave fénix muy poco a poco. Y ahora, yendo ya con el tramo final de este anime y de este vídeo, vamos a hablar de la pelea final con Gatou, el cual es un parásito que en un mismo cuerpo, en un mismo huésped, hay 5 parásitos en sí, el cual puede controlar, haciendo que la teoría que le dijeron al principio a Migi de que podría convivir con otro parásito en un cuerpo sí que fuese posible. Vemos como Migi tiene su desarrollo final y evolución de personaje, siendo así que a Izumi sacrificándose por él, siendo así que de alguna manera Migi ha desarrollado sentimientos y emociones, también considerando a Izumi
un amigo, diciendo que han creado muchísimos recuerdos juntos y apareciendo en este culmen de la batalla final, volviendo a su brazo para luchar contra Gatou. Es impresionante también como Izumi al final, cuando Migi no está porque aparentemente ha muerto, pero ha sido porque se ha juntado con Gatou, también dice que era muy buen amigo suyo, que era espectacular, que era el verdadero héroe. Es simplemente alucinante. Me gusta muchísimo esta obra por cómo desarrolla a los personajes y sobre todo por el mensaje, que es una de las cosas que más me gustan, que es que los seres humanos somos los depredadores por naturaleza en la Tierra, cómo hacen estos símiles con que los seres humanos destruyen todo y cómo a lo mejor los parásitos no son extraterrestres, sino que los ha creado la propia naturaleza para destruir a los humanos, me encanta. También en esta batalla final vemos el cómo somos, cómo destruimos la naturaleza y que gracias a eso Izumi puede llegar a ganar esta batalla. Vertedero donde habían quemado basura, había un objeto el cual tenía dióxido de carbono y gracias a eso puede ganar a Gatou, si no, no hubiese podido. Todo este enfrentamiento final culminando con que Migi, al desarrollar sentimientos, no quiere matar a Gatou, quiere que la vida en sí decida si éste podrá sobrevivir o no, porque ahora que tiene sentimientos comprende que matar a los suyos es ser un asesino, como podría ser cualquier humano cuando mata a otro. La verdad es que es peak, me gusta muchísimo todo este mensaje de que destruimos la naturaleza, que nos tenemos que controlar más, por mucho de que seamos los depredadores por excelencia. Es alucinante todo el desarrollo de esta simbiosis que al principio es solo por supervivencia entre Izumi y Migi y al final es básicamente porque son amigos, el desarrollo de Takamura también, de cómo un parásito puede llegar a crear emociones y tenerlas y se sacrifica por un hijo humano que es suyo, es una barbaridad. Lo único que no me gusta mucho, que esto es lo que he comentado en las cosas que no me gustan, es que siendo un anime que te da tanta evidencia de las cosas que van a pasar, como cuando le dicen a Migi que se puede trasplantar otro cuerpo y convivir con otros parásitos y cosas de este estilo, no te expliquen de si de verdad son los parásitos alienígenas o si son una cosa creada por la naturaleza para destruir a los humanos. Entiendo el concepto de que lo quiso dejar en la ambigüedad para que nosotros pensamos lo que queramos y que a lo mejor en un futuro sí que llega a haber un depredador nuestro. Y el final del anime también me gusta mucho, el cómo Migi al final quiere que Izumi piense que todo esto no ha sido nada más que un sueño, que ha sido una mala pesadilla, aunque las muertes que ha habido a su alrededor sí que son verdad y que al final, como han hablado muchas veces en sueños, Izumi se va a despertar y no va a recordar nada, pero Izumi esta conversación tan importante sí que la recuerda y Migi ve cómo Izumi le veía, siendo así que es recíproco el que son amigos y que en el momento más importante, cuando Izumi lleva un tiempo sin Migi porque este se ha ido a dormir, dado que al estar con Gatou en esa simbiosis cogió mucha información y aparte yo quiero entender que también para que los parásitos no vayan detrás de Migi, al final cuando Izumi le necesita vuelve a aparecer para salvar a Murano. La verdad es que me gusta muchísimo y lo único que me decepcionan son esas tres cositas. No es una decepción, es que creo que la obra podría haber sido mucho más completa, pero la verdad es que es una barbaridad. Si habéis llegado hasta aquí, espero que os haya gustado el vídeo. Os recuerdo que podéis dejar un like si queréis para que llegue a más gente. Podéis compartirlo también. Y si queréis no perderos mi contenido, suscribiros que es gratis y cada vez somos más comunidad. Si habéis llegado hasta aquí, vamos a dejar la palabra Parasite para saber que habéis llegado hasta el final del vídeo. Muchas gracias como siempre por ver el vídeo de corazón y nos vemos en futuros vídeos.